Entonces, habíamos visto que mediante producto escalar se puede calcular el ángulo entre dos vectores. O bueno, creo que eso no habíamos visto todavía, ¿no? Hemos visto que una de las propiedades del producto escalar consiste en que se puede expresar como el módulo del primer vector por módulo del segundo vector por coseno del ángulo que forman ambos vectores. Entonces, con esta fórmula podemos utilizar para calcular el ángulo, que van a formar dos vectores. Coseno de θ va a ser el producto escalar de los dos vectores dividido entre el producto de sus módulos. Entonces podemos tener dos casos cuando el ángulo es agudo, es decir, entre 0 y 90. Vamos a tener un ángulo de esta forma, agudo. Y coseno de ángulos agudos sabemos que siempre es positivo, por lo tanto aquí el producto escalar es positivo, mayor a 0. Ahora el ángulo también puede ser obtuso, entre 90 y 180. Y coseno de un ángulo obtuso sabemos que siempre es negativo, por lo tanto el producto escalar será negativo cuando dos vectores formen un ángulo obtuso. Y ahora vamos a tener este caso particular que es muy importante, que vamos a utilizar bastante, cuando dos vectores son perpendiculares, o también se dice ortogonales. Cuando el ángulo es 90 grados. Si el ángulo entre dos vectores es 90 grados, es decir, forman un ángulo recto, sabemos que el producto escalar, pero en el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, si un vector es perpendicular a otro, su producto escalar va a ser 0. Entonces, por ejemplo, esos vectores son perpendiculares, el vector 1, menos 2, 3 y el vector 4, 5, 2. Porque su producto escalar es 0, ¿no? 4 por 1, 4, menos 2 por 5, menos 10, 3 por 2, 6, 4 menos 10 más 6 es 0. Podríamos ver, digamos, la gráfica de estos vectores, que se llama el GeoGebra 3D, ¿no? Y ver cómo son dos vectores perpendiculares. Por ejemplo, 1 menos 2, 3 va a ser un vector, ¿no? Entonces aquí 1 menos 2, 3. Y el otro vector es 4, 5, 2. ¿Qué está haciendo aquí? Entonces, bueno, aquí en el espacio aquí solo se ve puntos, ¿no? Para dibujar un vector, ir a las herramientas, buscar la opción vector, y tenemos que tener un origen, luego extremo, es decir, el origen es el origen del sistema de coordenadas. Aquí esto, no sé. Ya, no sé por qué saber. Después tenemos los vectores, ¿no? Y se puede ver, ¿no? Desde alguna posición adecuada. Ahí forman 90 grados, ¿no? Se puede ver aquí el ángulo, que es 90 grados. Porque obviamente si los graficamos así tal como está, no parece 90, ¿no? Pero uno tiene que
que darse cuenta, ¿no? Ubicarse que el espacio forma 90 grados, ¿sí? Y por lo tanto, obviamente, la mejor forma de verificar que son perpendiculares es viendo que su producto escalar es cero, ¿no? Entonces ahí se tiene efectivamente dos vectores que forman 90 grados. El producto escalar va a ser entonces igual a cero. Entonces esto podemos copiarlo. Vamos a ver ahora qué es la proyección ortogonal de un vector sobre otro. Si tengo dos vectores en el espacio, digamos este vector y este otro vector. Este es el vector A, este es el vector B. Proyección ortogonal consiste en trazar desde un vector la perpendicular hasta tocar con el otro. Desde aquí voy a trazar una perpendicular hasta que choque con A. Y aquí el vector resultante, esto que vamos a tener hasta el punto o hasta el pie de la perpendicular, de un vector sobre otro. En este caso este vector se llama proyección ortogonal de B sobre A. Entonces sería cuando el ángulo es agudo, ¿no? Un ángulo agudo. Pero si el ángulo es obtuso, tengo un vector que forma un ángulo obtuso con otro vector,
La proyección ortogonal, ¿cómo se hallaría? Aquí no puedo trazar una perpendicular, ¿no? No puedo trazar una perpendicular desde B hasta A, hacia donde apunta. Entonces, en lugar de trazar a este lado, voy a trazar al otro lado, obviamente, ¿no? En el otro sentido. Entonces aquí, digamos, prolongamos, ¿no? A, y trazo una perpendicular hasta esa prolongación. Entonces la proyección ortogonal de B sobre A en este caso estaría del otro lado. Entonces a esto nos referimos con proyección ortogonal de un vector sobre otro. Entonces, vamos a usar esta condición de vectores perpendiculares, tomando en cuenta que en cualquiera de los dos casos P tiene dirección de A. ¿No? P va a tener la dirección de A y P entonces tiene que ser igual a un escalar multiplicado por A. En este caso el escalar va a ser positivo, en este caso el escalar va a ser negativo. Entonces voy a tomar este vector auxiliar que va a ser la resta, B menos P. Entonces aquí es el vector B menos P, es el vector comprendido entre B y P. Esto va a ser B menos P. B menos P. Que vemos que va a ser perpendicular a A. Y si es perpendicular B menos P a A, el producto escalar tiene que ser 0. B menos P por A tiene que ser 0, ¿no? Por lo que hemos dicho. Entonces perpendicular es producto escalar 0. Pero como P es K por A, entonces B menos K por A, punto A va a ser 0. Y de aquí aplicamos distribución, ¿no? B por A menos K, y A por A es módulo de A cuadrado, hemos visto, ¿no? Un vector por sí mismo da su módulo al cuadrado. Y ahí despejamos que el escalar K va a ser A punto B sobre módulo de A cuadrado. Por lo tanto, la proyección ortogonal de un vector sobre otro, en este caso de B sobre A, sería P, producto escalar de A con B, dividido entre módulo de A cuadrado, multiplicado por A. Entonces, de la misma manera, si proyectamos A sobre B, también podría proyectar A sobre B trazando una perpendicular desde A hasta B, ¿no? Entonces, el vector que va desde el origen hasta el pie de la perpendicular va a ser la proyección de A sobre B, que lo puedo llamar, digamos, Q, que va a ser producto escalar. Pero ahora, si estoy proyectando A sobre B, ahora tiene que venir aquí módulo de B cuadrado y B, es decir, el vector sobre el que proyectamos va a darme la dirección y va a venir el denominador, el módulo al cuadrado. Entonces aquí proyectamos sobre A, ¿no? Entonces viene aquí A, el módulo de A cuadrado. Proyectamos sobre B, tiene B, módulo de B cuadrado. Entonces de esta forma se puede proyectar un vector sobre otro, y vamos a ver que esto nos es útil para trazar perpendiculares sobre segmentos, sobre lados o sobre rectas.
Entonces vamos a copiarlo hasta aquí. Entonces nos familiarizamos con las fórmulas de ángulo entre los vectores y proyecciones ortogonales. Tengo un vector A de componentes. -5, 7. Y un vector B de coordenadas -2, 4, -6. El ángulo que formarían ambos vectores sería el siguiente. Coseno de θ producto escalar, ¿no?, de los dos vectores, esto,
sobre el producto de los módulos, es decir, 3 por menos 2 va a ser menos 6. Menos 5 por 4 va a ser menos 20. Y 7 por menos 6 va a ser menos 42. Divido el producto de los módulos. Módulo de A. Raíz cuadrada de... Vemos mejor raíz cuadrada de... 3 al cuadrado, 9. Menos 5 al cuadrado, 25. 7 al cuadrado, 49. 83. Por raíz cuadrada de... 2 al cuadrado, 4. 4 al cuadrado, 16. Más 6 por 6, 36. Raíz de 56. A ver, 3 por menos 2, menos 6, menos 5 por 4, menos 20. 7 por 6, menos 42. Entonces, ¿qué vamos a tener? Menos 6, menos 20, menos 42. Dividido entre raíz de 83 por raíz de 56. Y de este resultado sale el coseno inverso, ¿no? Entonces, con el coseno inverso el ángulo es 175.9 redondeando, ¿no? Grados. Y no me estén preguntando dónde sale en calculadora. De ahí sale con la calculadora. Ahora la proyección ortogonal, digamos, ¿no? Proyección de A sobre B o de B sobre A. De A sobre B. Hay que hacer eso, ¿no? Si estoy proyectando, digamos, A sobre B, digamos, lo voy a llamar Q, o como quieran llamar, no importa el nombre. Producto escalar de ambos vectores, ¿no? Ya lo tenemos aquí, ¿no? Menos 6, menos 20, menos 42. Menos 68. Módulo de B al cuadrado. Entonces, módulo de B es raíz de 56 al cuadrado, va a ser 56. Multiplicado por el vector B, menos 2, 4, menos 6. La proyección ortogonal de A sobre B sería este vector. Aplicamos, ¿no? Producto de un vector por un escalar, menos 68 sobre 56 por menos 2, 17 séptimos. Menos 68 sobre 56 por 4, menos 34 séptimos. Y menos 68 sobre 56 por menos 6, 51 séptimos. Y de igual forma podemos proyectar B sobre A, ¿no? Mantiene el producto escalar y aquí módulo de A cuadrado y por A. Eso ya, cualquiera lo puede hacer. ¿No? Entonces en esto consiste ángulo entre vectores y proyección ortogonal, que nos va a servir bastante en lo que son cálculos en el espacio, en problemas de geometría.
Bien, ahora vamos a ver lo que es un producto vectorial. Dados dos vectores, de componentes A1, A2 y A3, B1, B2, B3. Mediante el producto vectorial vamos a obtener un vector perpendicular a los vectores originales. Es decir, tengo, digamos, el vector A, el vector B, y voy a obtener un vector que lo voy a llamar, digamos, C, que va a ser producto vectorial A por B, que lo voy a representar por una cruz, A cruz B. Estas dos condiciones debe cumplir, ¿no? Para que sea perpendicular a A, producto escalar con A tiene que ser C. Para que sea perpendicular a B, producto escalar de C con B también tiene que ser 0. Entonces, aquí tenemos infinitas soluciones. Van a haber infinitos vectores que cumplan ese sistema, porque si C tiene coordenadas C1, C2, C3, voy a tener un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí voy a tener vectores perpendiculares sobre toda esta línea, ¿no? Sobre toda esta línea perpendicular. Pueden ser vectores así. Puede ser más grande, puede ser más pequeño, puede ser también hacia abajo, y obviamente se tiene infinitos vectores, ¿no? Que son perpendiculares a dos vectores dados. Solo vemos simple vista. Entonces aquí, bueno, voy a obviar los cálculos. El producto vectorial se puede obtener, o sea, es decir, de todos esos voy a obtener un vector mediante esta operación, haciendo que I, o sea, definiéndolo mediante un determinante, en el cual la primera fila se pone I, J y K. Los I, J, K son los vectores unitarios en X y Z, ¿no? La segunda fila va a ser las componentes de A, A1, A2, A3. Y la tercera fila las componentes de B, B1, B2 y B3. Entonces, este determinante se va a utilizar para calcular el producto vectorial de dos vectores y obtener un vector perpendicular a ambos. Y obviamente uno dice, ¿cómo desarrollamos? ¿Cómo se calcula ese determinante? Sí, no vamos a entrar a detalle a lo que es teoría de determinantes, que lo van a ver seguramente en álgebra 2, ¿no? Pero haciendo los cálculos básicos consiste en lo siguiente. Voy a agarrar el vector unitario I, y lo que vamos a hacer es eliminar su columna y su fila. Entonces copiamos el I y copiamos el determinante de los valores que quedan, es decir, A2, A3, B2, B3, ¿no? Aquí lo tenemos. Luego, agarro ahora J y voy a eliminar la fila y también voy a eliminar la columna. De esta forma, ¿no? Elimino la fila, elimino la columna y queda A1, A3, B1, B3.
Pero el J siempre hay que poner aquí por de la determinante un menos, es decir, siempre el J con negativo. Ahora finalmente, voy a agarrar K, voy a eliminar su columna, voy a eliminar su fila. Y quedaría A1, A2, B1, B2, ¿no? Entonces copiamos K y A1, A2, B1, B2. Entonces, luego se multiplica cruzado y se resta. Es una regla básica de determinantes, es decir, multiplico A2 por B3 y B2 por A3 y restamos. Lo mismo aquí, A1 por B3 menos B1 por A3. Aquí A1 por B2 menos B1 por A2. Entonces el I, J y K simplemente indican qué componentes X, qué componentes Y, qué componentes Z, ¿no? Entonces, en lugar de escribirlo de esta forma, nosotros, ya saben, lo escribimos en forma de terna, ¿no? Que sería así. Todo esto. A2, B3, menos A3, B2, y ponemos coma, ¿no? Y ahora este menos, si lo introducimos aquí, se cambia los signos. A3, B1, menos A1, B3. Finalmente aquí, A1, B2, menos A2, B1. Entonces, IJK simplemente van a ser vectores auxiliares para finalmente expresar el producto escalar o producto vectorial de esta forma. Esto vamos a un poco de poderlo. Desaparece. Podemos copiarlo hasta aquí.
Vamos a ver, por ejemplo, los dos vectores A, 3 menos 2 menos 5 y B, 1, 6 menos 2. Vamos a hallar el producto vectorial A por B, 3 menos 2 menos 5, no, primero IJK en la primera fila, ¿no? En la segunda, las componentes de A, 3 menos 2 menos 5. En la tercera, las componentes de B, 1, 6 menos 2. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos I, eliminamos su columna, fila, y copiamos, ¿no? Menos 2 menos 5 y 6 menos 2. Agarramos la J con signo menos, eliminamos columna, fila, y copiamos, ¿no? 3 menos 5, 1 menos 2. Finalmente K, tapamos columna, fila, y queda 3 menos 2, 1, 6. Y luego multiplicamos cruzado. Aquí va a ser menos 2 por menos 2, eso va a ser 4. Menos 6 por menos 5 va a ser menos 30. Menos 3 por menos 2 va a ser menos 6. Menos 1 por menos 5 va a ser menos 5. Sería entonces en J más 3 por 6, 18. Menos 1 por menos 2, menos 2. Menos 2K. Entonces aquí, ¿qué resultaría? Va a resultar lo siguiente, ¿no? Vamos a tener 4 menos más 30, 34. 34. Aquí menos 6 más 5 va a ser menos 1. Con el menos va a ser 1. Y aquí 18 más 2, 20. Ese sería el producto vectorial. O también se lo expresa de la forma que ya hemos dicho. 34, 1, 20. Como una terna. Entonces, verificamos que es perpendicular a los vectores originales. ¿No? Si lo llamamos al vector que hemos obtenido, digamos C, vamos a calcular C por A. Entonces C por A, ¿dónde está A? 3 menos 2 menos 5, ¿no? Entonces 3 por 34, 102. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 5 por 20, menos 100. Y el resultado sería, obviamente, 0. Ahora C por B, punto escalar C punto B,
C punto B, 34 por 1, 34. 6 por 1, 6. 20 por menos 2 va a ser 40. Menos 40. Y efectivamente también da 0, ¿no? Entonces al ser producto escalar 0 con A y con B, vamos a tener que este vector es perpendicular a A y también perpendicular a B. Entonces cada que queramos hallar un vector perpendicular simultáneamente a dos vectores dados, se realiza un producto vectorial. Bien, esto lo pueden copiar. Vamos a ver unas propiedades del producto vectorial. Propiedades del producto vectorial. Una propiedad del producto vectorial es que no es conmutativo como el producto escalar, es decir, A por B va a ser más bien menos B por A.
Entonces, por ejemplo, A por B va a dar un vector hacia arriba, entonces B por A va a dar un vector más bien hacia abajo, es decir, tiene un vector en sentido opuesto. Entonces no es conmutativo. Tampoco es asociativo, más bien va a ser distributivo el producto vectorial, es decir, cuando multiplicamos por una sub. Entonces A por B más C va a ser igual A por B más A por C. Ahora, si se multiplica un producto por un vectorial por un escalar, este escalar K se puede asociar con cualquiera de los dos vectores. Si multiplicamos un escalar K por A por B, se podría asociar, digamos, con K por A, el resultado se multiplica por B, o A por K por B. Después, la propiedad que se tiene, que si se multiplica producto vectorial de un vector por sí mismo, va a darnos un vector nulo, cero vector. Entonces, si dos vectores son paralelos, el producto vectorial también va a ser cero. Después, el módulo de un producto vectorial al cuadrado se puede relacionar con un producto escalar, donde se multiplica módulo de A cuadrado por módulo de B cuadrado menos el producto de escalar de A por B. Y finalmente, una de las propiedades más importantes que va a ser módulo de un producto vectorial va a ser módulo del primero por módulo del segundo por el seno del ángulo que formarían ambos vectores. Entonces, esto lo podemos copiar.
Entonces, algunas propiedades podemos demostrar o comprobar, como las que vemos a continuación. Por ejemplo, prueba de la propiedad 4. Que dice que un producto vectorial por sí mismo es cero. Entonces, si aplicamos la definición y desarrollamos, solamente que las componentes van a ser de un mismo vector. Entonces, desarrollando el determinante que tenemos aquí, A2, A3 y A2, A3. Aquí A1, A3, A1, A3 y aquí A1, A2, A1, A2. Entonces, A2 por A3 menos A2 por A3 es 0. A1 por A3 menos A1 por A3 es 0. Y A1 por A2 menos A1 por A2 es 0. Por lo tanto, sale 0, 0, 0 y eso es un vector nulo. Ahora, si dos vectores son paralelos, digamos la propiedad 5, que bueno, a veces usan también para verificar que dos vectores son paralelos, pero es más fácil la anterior condición que habíamos visto, ¿no? Pero también, ¿no? O sea, si un vector es paralelo a otro, va a ser un escalar k por b. Entonces el escalar k lo separamos y multiplicamos b por b va a dar vector nulo y k por vector nulo es nulo. Ahora, esta propiedad 6 y esta propiedad 7, bueno, es un poco largo ese, pero se puede ver en un libro. Lo que nos interesa es la propiedad 7, que se deduce a partir de la propiedad 6, pero más que demostrar, vamos a darle una interpretación y un significado geométrico. La propiedad 7. Que dice que el producto vectorial, el módulo, va a ser igual al módulo del primer por módulo del segundo vector por el seno del ángulo que forma. Esta fórmula no se utiliza, no sirve para calcular ángulos, sirve para otra cosa. Entonces, digamos, tengo el vector A y el vector B, y el ángulo que forman ambos vectores. Entonces, nosotros conocemos que el área de un paralelogramo está dado por el producto de su base por su altura, donde su base sería módulo de A. Y la altura podemos determinar un seno de tita h sobre módulo de B. Despejando h y desplazando, el área de ese paralelogramo también se expresa como módulo de A, módulo de B por seno de tita, es decir, el producto de sus lados por el seno del ángulo que forman ambos lados. Pero esta propiedad nos dice que módulo de A, módulo B por seno de tita es módulo del producto vectorial. Entonces el área de un paralelogramo se va a expresar de la forma módulo de A por B. Entonces se debería conocer sus lados expresados como vector y el módulo de ese producto es el área del paralelogramo. Pero es más interés para nosotros calcular el área de un triángulo, porque un triángulo es la figura más sencilla y todo polígono plano puede expresarse como una suma de triángulos, se puede dividir en triángulos, ¿no? Y el triángulo es la mitad del paralelogramo, ¿no? Entonces el área de un triángulo en forma vectorial va a ser un medio del producto vectorial de dos de sus lados en módulo. Entonces cualquier par de lados podemos tomar, hallar producto vectorial en módulo y dividir entre 2 y eso nos va a dar el área de un triángulo en el espacio. Bien, hasta aquí lo copiaremos.
Bien, entonces lo que es el Classroom se ha subido lo que son las prácticas, el primer parcial, ¿no? Que con esto ya se puede hacer varios ejercicios o problemas de la práctica uno, que vamos a ver algunos ejemplos del día miércoles y bueno, y obviamente que lo demás con el auxiliar, bueno, cuando se me designe un auxiliar, ¿no? Creo que esta semana todavía tienen que dar exámenes, no sé cómo estará eso, pero yo les voy a comunicar en su momento cuando va a haber auxiliar. Y no quiero que me estén preguntando cuándo hay que presentar, cuánto vale. La práctica vale cero, ¿no? No vale nada. Simplemente es para práctica. El examen es lo que vale 100 puntos. Entonces, obviamente, pero el examen se basa en las prácticas, ¿no? Entonces, eso tomar muy en cuenta. Bien, ahí quedamos entonces, el día miércoles continuamos. Tengan todos buenos días y hasta el miércoles.